Vamos a hablar del Día Mundial de la Copia de Seguridad. Primero, pues, vamos a hablar de recomendaciones de esto. Sin embargo, pues la pérdida de datos se ha convertido en una de las mayores amenazas para las organizaciones en la era digital, Donelli. Sí, mira, al final una empresa hoy en día se basa en los datos, es la era de la información. Imagínate que no tuvieras acceso a tu computadora, a tu laptop, a los datos de tu empresa, ¿qué haces? Y hoy en día, cuando uno ve los ciberataques, una parte importante son ransomware. Ransomware significa el soborno, el secuestro, perdón. Entonces, ya no puedes hacer nada. Tú tienes que pensar, ¿qué pasa si mañana pierdo mi celular? Pierdo mi computadora, se cayó el servidor, ¿cómo hago para recuperar para que no me paralice eso totalmente? Y recuerda, obviamente, que no es solamente tú, como empresa, es cómo interactúo con mis clientes, con mis empleados, etcétera. Entonces, eh, o sea, siempre se ha dicho que esa copia de respaldo es la última línea de defensa que existe y es a veces hasta la más fácil de tener, porque tener esa copia en algún lugar seguro es lo que te va a ayudar a recuperar de una manera rápida. Y ahorita te cuento del día de ayer, Claro, porque tiene que ver. Eli, pero te quiero preguntar ahora que Larisa trae el tema de colación, me quedaba pensando, las computadoras, o sea, los equipos, incluyendo desde el celular e incluyendo aplicaciones como incluso WhatsApp, cada cierto tiempo te dice una notificación, no se pudo realizar una copia de seguridad o hay que hacer una actualización o hay que realizar la misma. Esto pasa a nivel de equipos de uso personal. A nivel corporativo, ¿hay algún tipo de notificación? Te lo digo un poco porque entre el afán de la administración del negocio tal vez a uno se le puede olvidar, pero los equipos regularmente te envían notificaciones que hay que hacer alguna copia. Deberían recibirlo, sí. Un administrador de redes lo que debe hacer es configurar las copias de respaldo y la notificación de las copias de respaldo. Entonces, si lo haces cada día debe recibir un correo, la copia se realizó exitosamente o la copia falló. Entonces, sí es importante tener esa notificación. Yo todas las semanas, yo sé que recibo las buenas y las malas. Y hablando sobre copias de respaldo, importante de ver de que la recomendación no es tener una copia de respaldo. La recomendación es tener tres. Eh, y porque todo puede fallar. Entonces tienes una, después tienes otra y que sean en diferentes métodos. Y, o sea, que no sea solamente en un USB, sino tal vez en un sistema de discos que tienes en tu computadora en la casa y uno que tienes en la oficina. Y que sean desconectadas de la red principal. Entonces, eh, si tu red está infectada, de que se pueda saber de que tienes una red que no está infectada y donde tienes eso. Eso es ¿Qué importante. pasa con estas empresas que no tienen una copia de seguridad adecuada? Ay, Dios, esa es la mala pregunta. Puede pasar de todo. Sí, mira, si te cayó un ataque, un malware, no tienes una copia de respaldo, vas a tener o que rehacerlo de cero, que muchas veces no es posible, rehacerlo de documentos en papel, que toma Uf, mucho tiempo, o a veces pagar el rescate. Y eso, uno, es mucho dinero, a veces es mucho dinero, y segundo, que tampoco es que te da una certeza de que vas a poder recuperar. Sí hay historias de una buena parte de personas de que cuando pagan el rescate, sí tienen acceso de vuelta a sus datos, pero no es algo totalmente seguro. Y, eh, y sí es un impacto, porque las personas que se dan cuenta, mira, pasaron 3, 4 días, al final tuvo que pagar el rescate, no te da una buena confianza sobre esos sistemas. Entonces, es un poco de todo eso. Eli, pero nosotros deberíamos hacerlo además de tener un respaldo, una copia de seguridad por temas como tú lo manejas de ciberseguridad, sino también incluso para eficiencia. Porque, Larixa y Eli, amigos oyentes, yo recuerdo que antes de pandemia, a mí me hicieron una instalación que no fue la persona adecuada en la máquina que tenía antes, que se usó personal, y recuerdo que eso fue antes de Fiestas Patrias, y fue un dolor de cabeza porque la máquina tuvimos que hacer, reiniciarla, formatearla, y hay cosas que se pierden. Entonces me quedaba pensando, por ejemplo, para aquel emprendedor
que trabaja con su su equipo personal, su máquina, eh, y cualquier persona debería hacerlo, no solamente por temas de seguridad, sino de eficiencia, porque hay data, teléfonos, archivos importantes, ¿cómo se llama? Las claves de acceso a un montón de páginas web, Mira, de sí, aplicaciones. sí. Hay muchas cosas que uno quiere, que uno tiene acceso y que uno no se acuerda hasta que no las tiene. Eh, es el buen momento para la historia de ayer, de qué hice en mi cumpleaños. El sábado en la noche mi esposa está caminando en la cinta costera, está en una videollamada con sus papás, eh, y corriendo alguien atrás de ella, agarra el celular y sale corriendo con el celular y se lo robaron. Y ella trata de seguirlo un poquito, no pudo, se metió a la calle, después me llamó del celular de alguien que pidió prestado, comenzamos a tratar de ver dónde estaba, se fue al Parque Urraca, pero después desapareció, después se fue a la Avenida Nacional. Uh, Después se fue a la avenida Eloy Alfaro porque usábamos el Find My Phone, que aun cuando apagan el celular todavía te dice cada cierto tiempo dónde está. Eh, Fue una odisea, y lo tengo que decir, fue una odisea encontrar dónde poner una denuncia. Fuimos como a 4 diferentes oficiales y todo el mundo nos decía una dirección diferente hasta que al final la pusimos anoche como a las 5 de la tarde, la pusimos wow. por el Parque Porras, pero yo tenía un celular viejo de mi esposa. Lo que hicimos fue resetear ese, conectarnos a la nube, era un iPhone. Le dijimos, restáurame la copia de backup que tienes, que la había hecho ese mismo día, por suerte, y restauró prácticamente todo. Lo único que tomó más tiempo fue el WhatsApp. El WhatsApp lo tenía protegido con el pin de seguridad. Me sorprende de que nos comenzaron a llegar mensajes a mí, eh, de un celular de Estados Unidos con mensajes diciendo, activaste la pérdida de tu celular para poder encontrar lo que está en Avenida Nacional, entra a esta página, inicia sesión. Cuando entré solo para ver qué es lo que me estaban tratando de engañar, una página igualita a la de Apple, decía, Wow. inicia el código, te sale las ventanitas de la nube y ponga su código de inicio del celular. Si se lo hubiera puesto, toman control. eh, no pudieron tomar control del WhatsApp, solamente tenían mi número porque es el número que yo había puesto como para recuperación. Fuimos a Cable and Wireless ayer, conseguí un chip de reemplazo con el mismo número, activé el WhatsApp, puse Wow. el pin de seguridad y entonces se restauró el WhatsApp. Entonces, en cuestión Qué de... cumpleaños. Sí, eso fue mi cumpleaños ayer. Entonces, en cuestión de 12 horas, sí, se pudo recuperar la información del celular con todas las fotos y el WhatsApp, que eso es lo importante, y los pasos. Entonces, uno tiene una copia de respaldo y para eso te sirve. Y esto es muy importante porque pues no solo aplica para grandes empresas, es para uno mismo con el Sí, aparato celular y es importante todas estas también actualizaciones y notificaciones que te llegan para el respaldo de tu información. sí. Entonces, si alguien quiere, si están oyendo, si tienen un Android, si tienen un iPhone, por favor, vayan a la parte de copia de seguridad, vean cada cuánto se está haciendo esa copia, ojalá que sea por lo menos cada semana, vayan a WhatsApp, asegúrense de que están haciendo copia de respaldo de sus chats. Y tal vez quiten los videos, porque los videos son muy grandes y no los Sí. necesitas, pero hagan copia de todo diariamente, sería bueno, y pónganle un pin de seguridad, al WhatsApp, y entonces de esa manera, ya. Y honestamente me sorprendió porque eran medio profesionales tratando de hablar conmigo, tratando de engañarme, dándome información. Entonces, una persona normal, tal vez sí hubiera caído en la trampa. Y Pero yo no estoy, sabían que estaban conversando con el líder de soluciones seguras. No sabía. yo lo que estoy buscando aquí es cuándo hice la última copia de seguridad del WhatsApp, porque también pasa que uno a veces lo va posponiendo y cuando vas a ver es de Sí. noviembre del año pasado, donde hay ya cosas que no están tan actualizadas. Entonces estoy viendo el tema de la actualización, pero sí es muy importante. Eli, y con este tema de realizar pruebas periódicas de recuperación, ¿a qué se refiere cuando ustedes dicen de verificar que los backups sean funcionales? Mira, cuando estamos hablando de una máquina, si tienes algo como Dropbox o como OneDrive, esa es tu copia de respaldo porque ahí está tu información y está constantemente sincronizada. Pero en una empresa, depende de qué usas. Por ejemplo, existe un programa que se llama Veeam, Veeam. No lo vendo yo, no es
lo comercial, pero tienen una versión gratuita que puedes hacerle backup hasta 10 máquinas de una manera automática, ya sea que son máquinas virtuales o que son máquinas de escritorio, y tú lo programas y tú le dices, bueno, una vez a la semana hazme un backup y guárdame 3 backups. Y él te manda un correo, sí, el backup está bien, el backup está mal, lo puedo restaurar. Es importante tenerlo, sobre todo para tus máquinas que tú dices, sin esto no puedo operar. Y lo que hacemos nosotros, como ejemplo en Soluciones Seguras, tenemos dos servidores de datos, dos NAS, archivos de disco duro conectados a red, donde almacenamos 2 copias de los backups, y tenemos el data center en Costa Rica, donde almacenamos una tercera copia. Entonces tenemos 3 diferentes copias en diferentes lugares, no están conectadas entre ellas. Si algo llega a pasar, uno puede restaurar rápidamente, ya sea en Panamá o en Costa Rica, para poder operar en cuestión de horas. Qué interesante. En Guatemala, el 6,2% de las organizaciones se ven afectadas semanalmente por ransomware. Panamá, ¿cómo está en esta materia? Panamá está cerca, no es tanto. Panamá es como un 3 y tanto por ciento. Costa Rica es como un 4 y tanto por ciento. Eh, a veces es un ransomware chiquito, a veces uno grande, pero es algo que estamos viendo constantemente, y uno tiene, o sea, si no tienes el backup, eso fue una falla crítica del administrador de tecnología que no hizo eso. No es, hoy en día no es aceptable decir, yo no sabía que lo tenía que hacer. Todo el mundo Claro. sabe que lo tiene que hacer. Eli, ¿y cómo protejo esas copias de seguridad? Porque también leía por ahí algunas de las recomendaciones que ustedes dicen, a ver, que no sean accesibles desde la misma red. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo más fácil es de que tú sabes, hay lo que se llama un dominio de red, donde significa que tienes un lugar central para autenticar a las personas. Esas máquinas de backup no deben estar conectadas a eso. No debe ser el mismo password que se usa en el resto de la red para accesar los backups, que sea totalmente diferente, de manera de que si se infectó la red y tienen las claves principales, que no tengan la clave de ese lugar. Entonces, eso es una manera que sean diferentes autenticaciones. Si se puede, en los tiempos de antes o en empresas muy grandes, se hacen backups de tape magnético. Entonces agarras el tape magnético y lo mandas a un sitio especializado en almacenar eso. Mucha banca lo hace así, para saber de que tienen una copia que tal vez tiene un mes de viejo, pero que tienes una copia que sea como sea, lo vas a poder restaurar. Entonces sí, hay muchos niveles que se pueden hacer. Eli, para estas empresas y organizaciones que requieran proteger sus datos, ¿cómo te pueden contactar? Solucionesseguras.com. También estamos en las redes sociales, email eli@seguras.com, a la orden. Eh, y sí, tener el backup no es nada caro, pero sí es sumamente importante. Entonces espero que todos los que estén oyendo ahora mismo estén revisando cómo tengo mi backup.